Hola, 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 hola. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos sean todos una vez más a Pretextos, el sitio donde la literatura y la historia tienen cabida. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bueno, espero y deseo que muy bien, ¿sí? Yo aquí grabando para ustedes una nueva entrega de Pretextos. Bueno, el día de hoy voy a enfocarme no tanto en la literatura, sino en la historia, ¿sí? Voy a comentar este libro de Benedetta Craveri, María Antonieta y el escándalo del collar, ¿sí? Un libro apasionante, realmente, muy bien escrito. Bueno, presenta unos personajes históricos realmente de un calibre interesante y que prácticamente coinciden con el fin de, digamos, de la monarquía, ¿sí? Como forma preponderante de gobierno en Francia. Bueno, en principio hay que decir que esta señora, Benedetta Craveri, es una historiadora y es una, digamos, una crítica literaria, ¿sí? Que nació en Italia, creo que en 1946, y todavía tengo entendido está viva, vive. Publicó algunos libros, entre ellos este, y bueno, como tuve oportunidad ayer de releerlo, de repasarlo, de tomar nota, bueno, quiero ahora meterme de lleno en esto que es realmente apasionante. Bueno, empezamos con una fecha, el 15 de agosto de 1785, ¿sí? Fíjense lo que pasó. El rey Luis XVI manda entonces a prender, manda a capturar, a arrestar al cardenal de Rohan, ¿no? Y bueno, ¿por qué pasa esto? Bueno, según le cuenta la reina, María Antonieta, parece que este señor en su nombre, ¿no? Este cardenal en el nombre de la reina, compra un collar de diamantes muy valioso, de 2.800 quilates, que valía algo así como 1.800.000 libras, para que tengan una idea, una fortuna en la época. Y bueno, el rey no tiene más remedio, digamos, que para defender el honor de la reina, justamente mandar a prender a este señor. Lo que el rey no sabe, y el lector en algún punto tampoco, es interesante, es que hay toda una tramoya detrás, hay toda una intriga palaciega, tejida por una persona muy ambiciosa, ¿sí? Que es Madame de la Motte, ya los iré presentando. Pero bueno, voy a empezar a presentar a los personajes de esta historia un poco como ocurre en el libro, ¿sí? María Antonieta empezó su reinado muy joven, ¿sí? Era originaria de Austria y bueno, como parece que ocurría en la época, hubo todo un arreglo de casamiento con el que era el delfín de Francia en ese momento. Y bueno, al principio parece que el pueblo no la quería demasiado. Y ella también tenía unas características, bueno, que ahora voy a nombrar, ¿no? Que menciona y destaca esta señora en su libro. Pero en principio hay que decir dos o tres cosas que me parecen importantes como para también tener una idea digamos, de los vaivenes que tuvo en la opinión pública María Antonieta, ¿sí? Hay que decir en principio que su madre siempre le pidió que trabajase en aras de la Casa de Austria, ¿sí? En su país de origen. Y hay otro dato interesante que recién pudo, digamos, consumar su matrimonio, teniendo descendencia. Dos hijos creo que tuvo, una hija y un hijo, 7 años después de haberse casado con Luis XVI, lo cual da una pauta de, bueno, de las habladurías, de los rumores, ¿sí? Hirientes, la mayoría, con respecto digamos, a esta imposibilidad de continuar por vía sanguínea, digamos, la sucesión real, ¿no? Digamos, si no tenía hijos, ¿quién iba a heredar el trono? ¿No? Era la pregunta. ¿Cómo se venía haciendo ya desde la Edad Media? ¿No? Bien. Bueno, hay que hablar también, en algún punto quiero mencionar, la Sociedad de la Reina. ¿Sí? ¿Qué es la Sociedad de la Reina? Un grupo de jóvenes muchachos y muchachas que se reunía con ella. Hay que decir que María Antonieta no se reunía con gente mucho mayor que ella, lo cual también le granjeó algunas antipatías, sobre todo de personas muy allegadas a la corona y que ya estaban cuando ella comenzó a gobernar, digamos, con su marido. Y también era muy afecta, muy aficionada a la moda, ¿sí? Esos viajes continuos
de Versalles a París, ¿no? También fueron en algún punto un poco, digamos, blanco de las habladurías y de los no tan bien intencionados rumores que circulaban por allí, ¿sí? Bueno, fíjense cómo, de alguna manera, eh, eh, digamos, se teje con respecto a ella una especie de leyenda negra, ¿sí? Eh, por ejemplo, se decía que era una mujer frívola, ligera, ávida, derrochadora e intrigante, ¿no? Fíjense cómo estos cinco eh, adjetivos calificativos de alguna manera la pintan o pretenden pintarla de cuerpo entero, ¿sí? Lo cierto es que esto después va cambiando, ¿sí? Se va modificando después del nacimiento de sus hijos. Ella de alguna manera, bueno, se muda a dos propiedades que tenía por allí, una de ellas un castillo, y bueno, empieza a vestirse de manera mucho más austera, ¿sí? Sin tanta joya, sin esos peinados, ¿no? Que se hacía arreglar, con un sombrero de paja simplemente, y bueno, podía ahí tranquilamente estar con sus hijos, compartir el campo, una vida mucho más sencilla y no tan fastuosa, digamos, ¿no? No tan lujosa. Bueno, esto con respecto a María Antonieta, ¿sí? Hay que hablar del cardenal de Rohan ahora, que es un ilustrísimo varón, que venía de una muy prestigiosa familia, ¿sí? Eh, y que había acumulado una serie de títulos, no los anoté aquí, pero están en el libro, que ya realmente por sí solo llama la atención, ¿no? Era una persona muy crédula también, creo que eso también explica de qué manera cae en este enredo, en este engaño. Y hay que decir que a instancias de la madre de María Antonieta, este señor había sido embajador, ¿no? En Austria. Bueno, digamos que ya la madre de María Antonieta, María Teresa creo que se llama, no le caía bien este señor, así que razón de más para que la hija, por ejemplo, le retirase el saludo y no le hablase, ¿no? Directamente no había diálogo, algo que desesperaba un poco a, al cardenal Rohan, porque lo que él quería era justamente estar bien, tanto con Luis XVI como con María Antonieta, ¿no? A él no le convenía estar mal. Entonces, en parte, este embrollo empieza con el deseo de Rohan de acercarse, y no, aunque no sabe cómo, digamos, acercarse a María Antonieta, ¿sí? Entonces, en ese sentido, aparece la condesa de Lamotte, ¿sí? Que tiene grandes antepasados, de hecho, desciende de uno de los reyes de Francia, un Valois, y bueno, tanto su padre como su madre no supieron, digamos que es la típica historia que empieza muy bien y a medida que pasa el tiempo es la familia que se va empobreciendo, ¿sí? Al punto que tanto ella como su hermano terminan pidiendo limosna en la calle, ¿sí? Hasta que una marquesa, la de Boulainvilliers, los ubica, ¿no? En instituciones y averigua también, por supuesto, si esto del árbol genealógico era correcto, y lo era, y entonces los ayuda de alguna manera. eh, Creo que las coloca a las hermanas en un monasterio y al hermano en digamos, en un instituto para varones, pero pronto Lamotte, ella, ¿no? Jeanne de Lamotte, se cansa de esto y pretende para ella la vida palaciega que nunca tuvo. Pretende, de alguna manera, recuperar las tierras que han quedado bajo la égida de la corona, ¿sí? Entonces, para ello, empieza a aparecer en fiestas, ¿no? Finge desmayos. Esto también es interesante, finge desmayos en fiestas. Inclusive finge un desmayo al momento en que la reina, María Antonieta, pasaba por, no recuerdo si un pasillo, si se trasladaba, digamos, de un aposento al otro, esos momentos en los que se ven los reyes ahí, ¿no? A tiro de piedra, y bueno, nos llama la atención de la reina, entonces empieza a urdir una trama, Jean, para acercarse efectivamente a María Antonieta, ¿no? Se casa con Marc-Antoine Nicolas de la Motte, y empieza entonces esta tramoya, como les decía, que es sencilla, pero va a tener unos devastadores efectos, ¿no? Sobre todo en la vida de todos los involucrados, pero específicamente y especialmente en María Antonieta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Acá parece que se juntan el hambre y las ganas de comer, porque en un momento se cruzan, ¿no? El cardenal y Jean de la Motte, y
el cardenal le dice, ¿no? Que quiere el favor de la reina, y entonces Jean de la Motte empieza a urdir un plan, ¿no? Sabe que hay unos joyeros, que son los más importantes, que habían fabricado este collar que les mencioné antes, de 2800 quilates, que más que collar, dice el autor, parece más un pectoral, ¿no? Es impresionante, valiosísimo, muy costoso, y entonces empiezan estos joyeros a insistirle a la reina que lo compre, ¿no? La reina, bueno, se niega, no quiere, parece que hay otros motivos económicos en Francia, ¿sí? Se necesitaban más barcos que joyas, y entonces, bueno, queda todo ahí un poco enfriado, ¿no? El asunto. Hasta que los propios joyeros, por intermedio de Jean de la Motte, ¿no? Intentan captar el interés de la reina para que efectivamente lo compre, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la tramoya acá? Jean de la Motte empieza sus tratos con el cardenal Rohan y se empieza a ganar su favor, ¿sí? En un momento aparece una supuesta carta de la reina en la que autoriza a que en su nombre Rohan compre justamente este collar de diamantes, ¿no? Entonces él dice, arregla con los joyeros, por intermedio también de John, bueno, por supuesto es mucho el dinero que hay que invertir, pero promete hacerlo en pagos, ¿no? Lo va haciendo como si fuese la tarjeta de crédito de la época, ¿no? Yo te hago un pago tal mes, otro pago tal otro, te lo voy pagando de a poco, ¿sí? Bueno, los joyeros aceptan, por supuesto, ¿no? Porque es todo en nombre de la reina. Aquí hay que decir que hay más de un engañado, no solamente Rohan, ¿no? Va. Entonces, hay un momento en el que ella le dice que entregue el collar a una persona que es de alguna manera ella misma, ¿no? En una recámara, entonces Rohan, pensando que se lo está dando directamente a las manos de la reina, lo hace y lo que no ve es que si hubiera vuelto sobre sus pasos, habría visto cómo Jean con su marido, ¿sí? Y una intrigante más, ahora si quieren les doy los nombres para que quede claro, estaban prácticamente desarmando a los golpes digamos, el collar para sacar los diamantes individualmente y empezar a venderlos y recuperar el dinero, ¿sí? Eh, Estas personas son eh, Marc-Antoine Leteau de Villette, ¿sí? Que es un amante de John, y la otra persona es Marie-Nicole Leguy. Eh, Bien, bueno, entonces, una vez que el engaño de alguna manera se descubre, porque los joyeros no van a Rohan una vez que ya le dan largas para los pagos, van directamente a la reina, entonces la reina ahí enseguida cae en la cuenta de que ella no autorizó ninguna compra en su nombre, ¿no? De ese collar. Y entonces ahí se destapa la olla, como quien dice, ¿no? Empieza un proceso en el que Rohan, bueno, transpira bastante y el rey le da dos oportunidades, ¿no? Le da dos caminos a seguir. O pide el favor real y la clemencia real, o se somete a un proceso en todo su rigor del Parlamento. Ron elige lo segundo, ¿sí? Un tiempo después se apresa a John y empieza entonces el proceso, ¿sí? Ella por supuesto asegura que no tiene nada que ver con esto, que la engañada es ella, ¿no? Que de alguna manera Rohan es un mentiroso, ¿sí? Y como se habían quemado las cartas y las correspondencias entre ellos, no había, digamos, mucho que apoyara, digamos, a este señor, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que su vicario en algún momento aparece y se une a la defensa para defenderlo justamente, ¿no? Entonces a partir de ahí empieza a levantar su imagen pública también, ¿sí? Y la verdad se termina de descubrir cuando John, en un careo directamente con Rohan, sí, finalmente dice que ese engaño en el bosquecillo es fruto de sus intrigas. Bueno, ahí queda claro entonces que eh, esto produce una mancha indeleble en María Antonieta, que queda prácticamente como una persona que solo le importaban las joyas, la moda, París y pasarlo bien. Y bueno, eso después se verifica de alguna manera como una mancha más en el proceso que tendrá que ver ella y antes de su decapitación, digamos, ¿no? Antes de terminar su vida, ¿no? En algún punto. John se muda a Inglaterra y en 1791, cuando le tocan la puerta, creyendo que la vienen a buscar para apresarla y llevarla a Francia, se arroja por la ventana.
¿sí? Así termina esta historia. Bueno, y así termina este video también, ¿sí? Espero que lo hayan disfrutado. Muy amables todos como siempre y nos vemos la próxima. Gracias.